LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. ¿Y si te dijera que Adán no fue el primer hombre sobre la tierra? ¿Qué pasaría si existiera evidencia bíblica de una civilización completa que vivió, construyó ciudades y desapareció miles de años antes de que el primer humano respirara en el jardín del Edén? Más de 340.000 personas ya descubrieron este secreto oculto entre las líneas de Génesis. Un intervalo de tiempo que los teólogos debaten en silencio hace siglos. Un mundo perdido que la historia borró, pero que la Biblia nunca negó completamente. Hoy vas a ver la única evidencia que conecta a los gigantes de la antigüedad, los ángeles caídos y una raza humana que nunca debió existir. Una raza que caminó sobre este planeta 12.000 años antes de que Adán abriera sus ojos. Voy a revelarte 7 misterios que cambiarán todo lo que creías saber. Primero, ¿por qué Génesis 1:2 describe un mundo en caos absoluto si Dios acababa de crearlo perfecto? Segundo, ¿quiénes eran las personas que Caín temía cuando fue exiliado si solo existían 3 humanos vivos? Tercero, ¿qué dice realmente Romanos 5:12 sobre el pecado y la muerte antes de Adán? Y al final, vas a descubrir un versículo específico que prueba la existencia de humanos preadámicos. Un versículo que estuvo frente a nosotros todo este tiempo y casi nadie notó su implicación. Pero antes, déjame preguntarte algo que va a perseguirte durante los próximos 30 minutos. Si Dios es un Dios de orden, luz y perfección, ¿por qué el segundo versículo de la Biblia describe oscuridad, caos y vacío? La respuesta está oculta en una sola palabra hebrea. Y cuando la entiendas, nunca más leerás Génesis de la misma forma. Quédate hasta el final, porque la revelación más impactante está a minutos de distancia. La historia oficial que te enseñaron dice que Génesis 1:1 es la creación absoluta, el Big Bang divino, el momento cero. Pero eso es solo la superficie, porque hay algo en el versículo 2 que los predicadores evitan explicar. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 2. Voy a leerte algo y quiero que prestes mucha atención a una palabra específica. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. ¿La viste? Estaba. Esa palabra puede que sea la clave para desbloquear uno de los mayores misterios de la creación. Imagina la escena por un momento. El Dios Todopoderoso, el arquitecto del universo, acaba de crear los cielos y la tierra en Génesis 1:1. Su obra está completa, perfecta, terminada. Pero entonces, inmediatamente en el versículo siguiente, todo está sumergido en oscuridad, caos absoluto, vacío, tinieblas sobre la faz del abismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un Dios de orden crea algo y en el verso siguiente ese algo está arruinado? No tiene sentido.
a menos que algo pasara entre esos dos versículos. Primera evidencia. Chocante. En el hebreo original, la palabra traducida como estaba es hayá. Y aquí está lo fascinante. Dependiendo del contexto, hayá puede significar dos cosas completamente diferentes. 1. Estaba, un estado existente. 2. Se convirtió en una transformación. ¿Ves la diferencia explosiva? Si la tierra estaba desordenada y vacía, entonces Dios la creó así desde el principio, caótica e imperfecta. Pero si la tierra se convirtió en desordenada y vacía, eso significa que algo catastrófico ocurrió. Algo que transformó un mundo originalmente perfecto en un cementerio cósmico. Pero espera, porque la evidencia se pone aún más intrigante. La frase desordenada y vacía en hebreo es tohu va bohu. Estas dos palabras aparecen juntas solo en 3 lugares en toda la Biblia. Génesis 1:2 aquí, Jeremías 4:23 e Isaías 34:11. Ahora déjame mostrarte algo perturbador. En Jeremías 4:23, tohu va bohu describe la tierra después de un juicio divino devastador. El profeta tiene una visión. Miré a la tierra, y he aquí que estaba informe y vacía, y a los cielos, y no había luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados eran destruidos. Miré, y he aquí que no había hombre. No había hombre. En una visión del estado de la tierra, Jeremías ve un mundo destruido donde antes había hombres. Ciudades derribadas, montañas temblando, y usa exactamente las mismas palabras que Génesis 1:2. En Isaías 34:11, tohu va bohu describe la desolación que vendría sobre Edom como castigo divino. De nuevo, lenguaje de juicio, de destrucción, de algo que fue arruinado. ¿Lo estás viendo? Tohu va bohu no es lenguaje de creación inicial. Es lenguaje de destrucción masiva, de juicio apocalíptico, de algo que fue perfecto y después fue devastado. Entonces, ¿por qué este estado de caos absoluto está justo en el 2º versículo de Génesis? Si nada había sido creado todavía, ¿qué estaría juzgando Dios? ¿Qué civilización había caído? ¿Qué guerra cósmica había terminado dejando el planeta en ruinas? Y aquí viene la pieza que une todo. Isaías 45:18 nos da una pista demoledora, porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la estableció. No la creó en vano, la formó para ser habitada. No la creó en vano, no la creó tohu. Pero Génesis 1:2 nos dice que la tierra estaba tohu, vacía, caótica. ¿Cómo reconciliar estos dos versículos? Como Dios dice, no la creé en vano, pero Génesis dice que estaba en vano. Solo hay una respuesta lógica que respeta ambos textos. Dios no creó la tierra vacía en Génesis 1:1. Él la creó perfecta, habitada, llena de vida y orden. Pero ella se convirtió en vacía en Génesis 1:2 debido a un evento catastrófico. Un juicio, una guerra, una rebelión que destruyó el mundo original. Y si esto es verdad, entonces Génesis 1:3 en adelante no sería la creación original. Sería una recreación, una restauración. Dios estaría tomando un mundo arruinado y preparándolo para una nueva creación. Para Adán y Eva, los primeros humanos de la segunda creación. No los primeros seres humanos absolutos en pisar este planeta. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más oscura, una que va a abrir el segundo misterio. Si hubo un mundo antes del caos de Génesis 1:2, ¿quién lo destruyó? ¿Qué fuerza fue tan poderosa que convirtió un planeta perfecto en tinieblas y vacío? La respuesta está en una guerra que ocurrió antes del tiempo.
antes de Adán, antes de todo lo que conoces. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. Muchos teólogos apuntan a un evento específico que pudo haber causado esa catástrofe cósmica entre Génesis 1:1 y 1:2. Un evento tan devastador que reescribió la física del planeta, la caída de Lucifer. Imagina la escena en el reino celestial antes del tiempo. Un ser de belleza incomparable, cubierto de piedras preciosas, un querubín ungido que caminaba en medio de piedras de fuego. Su nombre era Lucero, hijo de la mañana, y él no era un ángel cualquiera. Era el director del coro celestial, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ezequiel 28 describe este ser con detalles escalofriantes. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Perfecto, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué maldad? ¿Qué pensamiento oscuro cruzó la mente del ser más glorioso de la creación? Isaías 14:12-14 revela su monólogo interno. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 5. Yo haré. 5 declaraciones de rebelión. 5 intentos de usurpar el trono de Dios. Y con esa rebelión, Lucifer no vino solo. Apocalipsis 12:4 revela la magnitud de la conspiración. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. 1/3 de las estrellas. En lenguaje apocalíptico, estrellas representan ángeles. 1/3 de los ángeles del cielo se unió a la rebelión de Lucifer. No fueron 5, no fueron 100, fueron millones. Una armada celestial completa declaró guerra contra el Creador. Y Apocalipsis 12:7-9 describe el resultado. Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Fue arrojado a la tierra. La batalla fue en el cielo, pero el resultado fue precipitado aquí, en este planeta, en el mundo que Dios había creado perfecto en Génesis 1:1. Ahora conecta los puntos conmigo. Si Lucifer cayó, si hubo una rebelión cósmica, si 1/3 de los ángeles fue expulsado del cielo con él, ¿dónde ocurrió el impacto? ¿Dónde aterrizaron esas huestes rebeldes? ¿Dónde se libró la batalla final? La tierra. ¿Será que la tierra que Dios creó perfecta en Génesis 1:1 fue el campo de batalla de esa guerra cósmica? ¿Será que la destrucción causada por esa rebelión es lo que transformó el planeta en tohu vabohu, en caos y vacío? Piénsalo. Jesús mismo confirma que él vio esa caída. Lucas 10:18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como un rayo. Un impacto violento, repentino, devastador. Cuando un rayo golpea la tierra, deja un cráter. Destruye todo a su alrededor. Ahora multiplica eso por millones de ángeles caídos. Una lluvia de fuego y azufre celestial. Una guerra que rasgó el tejido de la realidad física.
Y aquí está la evidencia que confirma todo. Jeremías 4, 23, 26. Esa visión profética que mencionamos antes describe exactamente este escenario. El profeta ve la tierra después del juicio. Miré a la tierra, y he aquí que estaba informe y vacía. Tohu, babohu. Y a los cielos, y no había luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados eran destruidos. Miré, y he aquí que no había hombre, y todas las aves de los cielos habían huido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del furor de su ira. Todas sus ciudades, ciudades que existían antes del juicio, ciudades que fueron asoladas. ¿Ciudades de quién? Si esto es una visión del estado de la tierra en Génesis 1:2, entonces había civilización antes del caos. Había hombres antes de Adán. Había ciudades antes del jardín del Edén. Y esas ciudades fueron destruidas en la guerra entre Miguel y Lucifer, entre los ángeles leales y los rebeldes. Una guerra que convirtió un paraíso en un cementerio planetario. Pero aquí viene el tercer misterio, uno que va a sacudir todo lo que pensabas sobre el diluvio de Noé. Si hubo una destrucción masiva antes de Adán, ¿por qué Dios permitió que vida inteligente sobreviviera en formas alteradas? ¿Por qué encontramos gigantes en la tierra tanto antes como después del diluvio? La respuesta está en un pacto oscuro que 200 ángeles caídos hicieron en el monte Hermón. Un pacto que casi destruyó el plan divino. Y eso es lo que viene ahora. Lo que voy a decir ahora fue censurado por la Iglesia durante más de 1500 años, removido de los cánones, escondido en cuevas, quemado en hogueras, pero los textos sobrevivieron, y lo que revelan es absolutamente devastador. El libro de Enoc, citado por Judas en el Nuevo Testamento, describe con detalles precisos lo que sucedió después de que los ángeles cayeron a la tierra. Y no fue lo que te enseñaron en la escuela dominical. Génesis 6:1-2 da solo un vistazo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios. En hebreo, Bene Elohim. Este término aparece en Job para referirse específicamente a seres angelicales. Y estos seres tomaron para sí mujeres. La interpretación tradicional intenta suavizar esto. Oh, eran los hijos de Set mezclándose con las hijas de Caín. Pero esa explicación no resiste un análisis serio. ¿Por qué el resultado de un matrimonio normal entre humanos produciría gigantes? ¿Por qué Dios destruiría el mundo entero por simples matrimonios mixtos? No. Esto fue algo mucho más oscuro, mucho más prohibido. El libro de Enoc, capítulo 6, revela los detalles que Génesis omite. Sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, les nacieron en esos días hijas hermosas. Los ángeles, los hijos de los cielos, las vieron y las desearon, y se dijeron entre ellos: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Pero aquí está la parte que te va a helar la sangre. Semiaza, el líder de estos ángeles, sabía que lo que estaban a punto de hacer era una abominación tan grande que merecería castigo eterno. Entonces hizo algo calculado. Propuso un pacto. Enoc 6:3-4. Semiaza les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable de un gran pecado. Todos le respondieron: hagamos todos un juramento,
y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. 200 ángeles hicieron un pacto de sangre, un juramento bajo anatema. Se comprometieron mutuamente a contaminar la raza humana y eligieron un lugar específico para sellar ese pacto: el monte Hermón. El nombre Hermón viene de la raíz hebrea Herem, que significa maldito o dedicado a la destrucción. Este monte, hasta el día de hoy, marca el punto donde 200 ángeles caídos descendieron y juraron destruir la pureza de la creación adámica. Y cumplieron su promesa. Enoc 7:1-2 describe el resultado. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Y ellas quedaron embarazadas y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura. 3000 codos. Eso es aproximadamente 1350 metros. Obviamente hay problemas de traducción o exageración poética aquí, pero el punto es claro. Estos no eran humanos normales. Eran híbridos. Quimeras genéticas. Abominaciones que nunca debieron existir. Génesis 6:4 confirma: había gigantes, Nefilim, en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Nefilim, del hebreo Nafal, que significa caídos o los que hacen caer. Y nota algo crítico: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. También después. ¿Después de qué? Después del diluvio. Los Nefilim existían antes del diluvio y reaparecieron después. ¿Cómo es eso posible si el diluvio supuestamente destruyó toda carne, excepto Noé y su familia? Números 13:33 confirma que los Nefilim sobrevivieron. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. AI is incredible. They can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Los espías de Israel, siglos después del diluvio, encuentran gigantes, descendientes de los Nefilim, razas enteras: los refaitas, los anaceos, los semitas, los zomzomeos. Deuteronomio los menciona como pueblos de estatura gigantesca que habitaban la tierra prometida. Og, rey de Basán, es descrito en Deuteronomio 3:11, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, tiene 9 codos de largo y 4 codos de ancho. 9 codos, aproximadamente 4 metros de largo. Ese no era un humano normal, era un remanente de los gigantes. Y el texto dice: había quedado del resto, indicando que hubo muchos antes de él. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo sobrevivieron estos linajes prohibidos? La teoría preadámica ofrece una respuesta escalofriante. Los 200 ángeles del monte Hermón no fueron la primera intrusión angelical en la genética humana. Fue la segunda, o la 10ª, o la 100ª. Si hubo razas humanas preadámicas antes del juicio de Génesis 1:2, los ángeles caídos ya habían experimentado con ellas, ya habían creado híbridos, ya habían contaminado linajes. Y cuando Dios recreó la tierra y formó a Adán, Satanás simplemente repitió la estrategia.
Funcionó antes, funcionará de nuevo. Voy a contaminar esta nueva raza también. Voy a impedir que el Mesías nazca de un linaje puro. Porque aquí está el objetivo final de la conspiración. Si todas las mujeres humanas llevaban genética angelical contaminada, Jesús no podría nacer. El Mesías tenía que ser 100% humano y 100% divino. Si no había humanos puros, no había Mesías, no había redención. Satanás ganaría. Por eso Génesis 6:9 hace esta declaración específica sobre Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea es tamim, que significa sin defecto, completo, íntegro. En contextos de sacrificios, se refería a animales sin mancha genética. Noé no solo era moralmente justo, era genéticamente puro, el último humano 100% adámico en un mundo de híbridos. Por eso Dios tuvo que enviar el diluvio. No fue venganza, no fue crueldad, fue cirugía. Fue la única forma de preservar la línea pura que llevaría al Mesías. Y aquí está el cuarto misterio que te va a volar la cabeza. Si el diluvio fue para eliminar a los Nefilim, ¿por qué volvieron a aparecer después? ¿Cómo sobrevivieron? La respuesta está en algo que la Biblia menciona y casi nadie nota. Y cuando lo veas, vas a entender por qué ciertas civilizaciones antiguas tenían conocimiento imposible. Conocimiento que no debieron tener. Y eso es lo que viene ahora. Enoc 8 revela algo que los líderes religiosos no quieren que sepas. Estos 200 ángeles caídos no solo contaminaron la genética humana, enseñaron conocimientos que estaban reservados solo para los cielos. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Les mostró los metales y el arte de trabajarlos. Semiaza enseñó encantamientos y el corte de raíces. Armaros enseñó la solución de encantamientos. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel enseñó los signos. Tamiel enseñó astronomía. Y Asradel enseñó el curso de la luna. Metalurgia, astrología, astronomía, farmacología, encantamientos. Conocimientos que aceleraron el desarrollo humano miles de años. Conocimientos que nunca debieron ser revelados en ese momento. Y aquí está lo fascinante. Cuando miras las civilizaciones antiguas más enigmáticas, encuentras exactamente estos conocimientos avanzados apareciendo de la nada. Los sumerios, la civilización más antigua registrada, surgieron alrededor del 4500 a.C., con un sistema de escritura completo, matemáticas avanzadas, astronomía precisa y conocimiento arquitectónico sofisticado. ¿De dónde sacaron todo eso? No hubo evolución gradual. Simplemente aparecieron con conocimiento completo. Los egipcios construyeron las pirámides de Giza con una precisión matemática y astronómica que desafía explicación. Las 3 pirámides están alineadas perfectamente con el cinturón de Orión. Los corredores internos apuntan a estrellas específicas. Usaron matemáticas que supuestamente no serían descubiertas hasta miles de años después. Los mayas desarrollaron un calendario más preciso que el gregoriano. Calcularon el año solar con una exactitud de 365.420 días, comparado con el cálculo moderno de 365.222 días. ¿Cómo lo hicieron sin telescopios? ¿Sin computadoras? Göbekli Tepe en Turquía data de aproximadamente 9600 a.C., 12.000 años atrás, antes de la agricultura, antes de la escritura, antes de todo lo que consideramos civilización. Y sin embargo, encontramos estructuras megalíticas de 20 toneladas, talladas con precisión,
organizadas en patrones astronómicos complejos. Pumapunku, en Bolivia, presenta bloques de piedra cortados con ángulos de 90 grados perfectos, superficies planas con tolerancias de milímetros. Hoy, para hacer esos cortes en diorita, una de las piedras más duras, necesitaríamos herramientas de diamante industrial. Ellos lo hicieron hace 2000 años. ¿Cómo? La respuesta oficial es: no sabemos. Fueron muy inteligentes. Tuvieron suerte. Pero la teoría preadámica ofrece una explicación más directa. Conocimiento angelical transferido. Si hubo civilizaciones preadámicas que recibieron enseñanza directa de ángeles caídos antes del juicio de Génesis y Teashu 2, y si algunas de esas líneas de conocimiento sobrevivieron en formas fragmentadas, entonces de repente estos misterios imposibles tienen sentido. No fueron extraterrestres, fueron terrícolas. Humanos de linajes antiguos que tenían acceso a conocimiento que nosotros, los descendientes de Adán, tuvimos que redescubrir lentamente durante milenios. Y aquí está la evidencia más perturbadora. Todas estas civilizaciones antiguas comparten mitos similares. Todos hablan de dioses que descendieron del cielo. Todos describen gigantes. Todos mencionan un diluvio global. Todos tienen historias de un hombre que fue advertido y construyó un arca. Los sumerios llaman a este hombre Ziusudra. Los babilonios lo llaman Utnapishtim. Los griegos lo llaman Deucalión. Los hindúes lo llaman Manu. Los chinos hablan de Gunyu. Los aztecas de Coxcox. Los hawaianos de Nu'u. Más de 270 culturas alrededor del mundo tienen una historia de diluvio global. ¿Coincidencia? No. Memoria colectiva. Diferentes pueblos recordando el mismo evento catastrófico desde sus perspectivas culturales. Pero aquí está el quinto misterio, y este es el que los cristianos más luchan en aceptar. Si realmente existieron humanos preadámicos, si había razas inteligentes antes de Adán, ¿qué significa eso para la doctrina del pecado? ¿Para la salvación? ¿Para quién es Jesús realmente? Romanos 5:12 dice claramente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre. Adán. Si Adán no fue el primer humano, ¿cómo el pecado entró en el mundo por un hombre? Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength, Halliday! Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner, by knockout, is Halliday! Halliday, bring it on! Como la muerte pasó a todos, si había otros que vivían y morían antes de él. Esta es la pregunta que probablemente te está dando vueltas en la cabeza ahora. Y la respuesta va a sorprenderte, porque no contradice la Biblia. La confirma de una manera que nunca imaginaste. Y eso es lo que viene ahora. Aquí está la clave teológica que resuelve todo. Las razas preadámicas no tenían alma eterna. No fueron creadas a la imagen completa de Dios como Adán. Génesis 1:26-27 marca un momento específico. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. A nuestra imagen, a nuestra semejanza. Esto no es solo morfología física, es capacidad espiritual. Conciencia moral, alma eterna.
la capacidad de conocer a Dios personalmente y existir eternamente en comunión con Él. Génesis 2:7 describe algo único sobre Adán. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló en su nariz aliento de vida. El hebreo dice Nishmat Chayim, aliento de vidas, plural. Esto es diferente de todos los animales creados en Génesis 1. Los animales reciben nefesh, alma viviente, pero no reciben el neshama, el soplo directo de Dios que contiene consciencia eterna. Adán fue el primero en recibir esto, el primero con imagen divina completa, el primero con capacidad de relación eterna. Entonces, ¿qué eran las razas preadámicas? Piénsalo así: un león que mata a una cebra ¿cometió pecado? No, porque el león no tiene ley moral interna, no tiene alma eterna, no tiene la imagen de Dios. Simplemente actúa según sus instintos. Vive, come, se reproduce y muere. No hay cielo para el león, no hay infierno, no hay juicio eterno. Del mismo modo, las razas preadámicas podían ser inteligentes, sí, podían construir ciudades, desarrollar tecnología, tener lenguaje y cultura, pero sin el soplo divino de Génesis 2:7, sin la imago Dei, no tenían capacidad de pecado eterno ni necesidad de salvación eterna. Simplemente vivían, morían y dejaban de existir, sin cielo, sin infierno, sin eternidad. Eran, en esencia, criaturas avanzadas, pero criaturas al fin. Romanos 5:13 confirma esto con precisión quirúrgica. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Donde no hay ley no se inculpa. Si esas razas no tenían la ley de Dios escrita en sus corazones, si no tenían conciencia moral eterna, no había imputación de pecado, no había juicio eterno, no había necesidad de redención. Por eso Romanos 5:12 puede decir con precisión absoluta: por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Adán fue el primero de los portadores de imagen, el primero capaz de pecado eterno, el primero que necesitaba salvación. Y aquí está la belleza del diseño divino. Esto no hace a Dios menos justo, lo hace infinitamente más justo. Piénsalo conmigo. ¿Qué pasa con los bebés que mueren antes de alcanzar edad de responsabilidad moral? ¿Van al infierno por pecado original? La mayoría de los teólogos dicen que no. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia moral desarrollada. No hay imputación completa. ¿Qué pasa con personas con discapacidades cognitivas severas que nunca desarrollan conciencia moral completa? ¿Son juzgados de la misma manera? No, porque la capacidad moral está limitada. ¿Qué pasa con tribus aisladas en el Amazonas que nunca oyeron el nombre de Jesús? ¿Están automáticamente condenados? Romanos 2:14-15 sugiere que no. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Solo aquellos creados con almas eternas y capacidad moral completa enfrentan juicio eterno. Y eso comenzó con Adán. Entonces, ¿por qué Jesús vino? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si había otras razas preadámicas, ¿Cristo murió por ellas? No, porque no necesitaban salvación en el sentido eterno. No tenían almas eternas que salvar. Jesús vino específicamente para la raza adámica, los portadores de la imagen.
los únicos seres en el universo creados con la capacidad de conocer a Dios personalmente y vivir eternamente. Mira cómo es específico. Jesús no se hizo un ser inteligente genérico, se hizo humano adámico, descendiente directo de Adán a través de María. Lucas 3, 23, 38 traza la genealogía de Jesús hasta Adán, hijo de Dios. ¿Por qué el autor menciona eso? Porque hay especificidad en la encarnación. Jesús tenía que ser del linaje de Adán para ser el Goel, el pariente redentor que compra de vuelta a su propia familia. Hebreos 2:16 lo dice explícitamente, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. No tomó la naturaleza de ángeles, no tomó la naturaleza de seres preadámicos, no tomó la naturaleza de híbridos nefilim. Tomó específicamente la descendencia de Abraham, que desciende de Sem, que desciende de Noé, que desciende de Set, que desciende de Adán. Esta es la línea de la alianza, la línea del Mesías, la línea que Satanás intentó contaminar con los 200 ángeles del monte Hermón. La línea que Dios preservó a través del diluvio en Noé. La línea que culmina en Jesús. Y aquí está el sexto misterio, uno que va a cambiar completamente tu cosmovisión. Si sumas las genealogías bíblicas desde Adán hasta Cristo, obtienes aproximadamente 4.000 años. Desde Cristo hasta hoy, otros 2.000 años. Total, 6.000 años desde Adán. Los creacionistas de Tierra Joven paran ahí y dicen, «¿Ves? La Tierra tiene 6.000 años». Pero la teoría preadámica separa dos eventos completamente diferentes. La creación original de Génesis 1:1, que pudo haber ocurrido hace miles de millones de años. La creación adámica de Génesis 1:3 en adelante, que ocurrió hace aproximadamente 6.000 años. El gap entre Génesis 1:1 y 1:2 podría acomodar eras geológicas completas. Dinosaurios, eras de hielo, placas tectónicas, fósiles de homínidos. Todo eso antes de Adán. Esto armoniza la Biblia con la ciencia sin comprometer ninguna de las dos. No tienes que defender una Tierra de 6.000 años contra montañas de evidencia geológica. No tienes que torcer la Biblia para que encaje con evolución darwiniana. Simplemente reconoces que hubo creación, juicio, destrucción y recreación. Los fósiles que encontramos son restos del mundo preadámico. Las extinciones masivas que los científicos documentan son evidencia de juicios divinos. Los ciclos de biodiversidad que aumentan y disminuyen en olas no son evolución aleatoria. Son ciclos de creación, juicio y recreación orquestados por Dios. Dios es infinitamente más creativo, más complejo, más majestuoso de lo que nuestras cajitas teológicas jamás podrían contener. Isaías 55, 8, 9 lo dice perfectamente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tal vez haya capas en la historia de la creación que aún ni rozamos para comprender. Y eso no debería asustarnos. Debería llenarnos de temor reverente ante la grandeza de un Dios que juega ajedrez en 4 dimensiones, mientras nosotros apenas entendemos las damas. Pero ahora viene el séptimo y último misterio, el que une todo, el versículo que prometí al principio, el que algunos estudiosos consideran la evidencia más clara de la existencia de humanos preadámicos. Un versículo que estuvo frente a nosotros todo este tiempo, y casi nadie notó su implicación explosiva. Prepárate,
porque esto va a cerrar el círculo de una forma que nunca imaginaste. Romanos 5, 12, 14. Léelo despacio. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora presta atención a esto. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Lo captaste? Pablo está diciendo que había personas que murieron entre Adán y Moisés, pero que no pecaron de la misma manera que Adán pecó. ¿Cómo es eso posible si todos somos descendientes de Adán y todos heredamos su naturaleza pecaminosa? La interpretación tradicional dice que se refiere a personas que pecaron sin tener una ley explícita como Adán tuvo. Pero eso no encaja completamente, porque Pablo ya estableció en el versículo 13 que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, ¿cómo puede la muerte reinar sobre personas que no pecaron como Adán y que no tenían ley para inculparles pecado? A menos que hubiera otros linajes humanos coexistiendo con los descendientes de Adán. Linajes preadámicos o postdiluvio de los gigantes que no tenían la misma relación de alianza con Dios. No tenían la ley escrita en el corazón como los adámicos. No pecaron transgrediendo un mandato directo como Adán en el Edén, pero la muerte aún reinaba sobre ellos. ¿Por qué? Porque la muerte física existía antes del pecado de Adán. La muerte era parte del mundo preadámico. El juicio que transformó la tierra en Tohu Babohu ya había traído muerte al planeta. Lo que Adán introdujo no fue la muerte física en términos absolutos, fue la muerte espiritual, la separación eterna de Dios, la muerte del alma. Y esa muerte espiritual solo aplica a aquellos con almas eternas, a los portadores de la imagen, a los descendientes de Adán. Pero Pablo reconoce que había otros viviendo y muriendo en ese periodo que no estaban bajo la misma condición, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ahora vuelve a Génesis con este entendimiento, y todo empieza a encajar como un rompecabezas perfecto. Cuando Caín mató a Abel y Dios lo exilió, Caín dijo en Génesis 4:14, «He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará». Cualquiera que me hallare. No, mis hermanos futuros, cualquiera. Personas que ya existían, personas que no eran de su familia inmediata. Y Dios respondió en el versículo 15, «Ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado». Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Dios no dijo, «No te preocupes, no hay nadie más». Dios puso una marca protectora porque el peligro era real. Había otros. Génesis 4, 16, 17. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Conoció a su mujer. En Nod, no volvió a casa a buscar una hermana. Llegó a una tierra que ya tenía nombre, ya tenía habitantes, y allí encontró esposa.
y edificó una ciudad. Las ciudades no aparecen de la nada. Necesitas población, trabajadores, sociedad establecida. Caín se integró a una civilización existente o fundó un nuevo asentamiento dentro de una región ya poblada. Génesis 4:20-22 describe los descendientes de Caín desarrollando cultura avanzada. Jabal fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ganadería, música, metalurgia, en pocas generaciones. ¿Cómo? Porque no estaban empezando desde cero. Estaban redescubriendo o recibiendo conocimiento de linajes más antiguos. Y luego viene Génesis 6:1-2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas los hijos de Dios, las hijas de los hombres. Dos grupos distintos. Si todos descendían de Adán, ¿por qué la distinción? La respuesta más coherente: había diferentes linajes de humanidad coexistiendo. Los descendientes directos de Adán, a través de Set, los hijos de Dios en el sentido de linaje de alianza, y otros linajes humanos preadámicos o descendientes de Caín, mezclados con razas antiguas, las hijas de los hombres. Y cuando estas líneas se mezclaron, cuando los ángeles caídos intervinieron nuevamente, el resultado fue catastrófico. Contaminación genética, violencia, corrupción total. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:11-12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, no solo humanos. Toda carne había corrompido su camino. Esto sugiere alteración genética masiva, híbridos, quimeras. Un mundo donde la línea entre humano, animal y angelical se había desdibujado hasta desaparecer. Por eso Dios tuvo que resetear. Por eso el diluvio no fue opcional. Era cirugía radical. Eliminación de un cáncer que amenazaba el plan completo de redención. Y por eso Génesis 6:9 hace esta declaración crítica sobre Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Perfecto en sus generaciones. Tamim en hebreo. Sin defecto. Genéticamente íntegro. El último humano 100% adámico en un mundo de contaminación. A través de Noé, Dios preservó la línea pura. La línea que 2500 años después daría a luz a Abraham. Que 2000 años después daría a luz a David. Que otros 1000 años después daría a luz a Jesús. La línea de la alianza, la línea del Mesías, la línea que Satanás intentó destruir repetidamente, pero que Dios protegió con precisión quirúrgica. Y tú, si has puesto tu fe en Jesucristo, eres parte de esa línea ahora, no por genética, por adopción espiritual. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Linaje de Abraham, que desciende de Sem, que desciende de Noé, que desciende de Set, que desciende de Adán, que fue creado a imagen de Dios. Eres portador de la imagen divina. Eres la única criatura en el universo con alma eterna. Eres aquel por quien Cristo murió. Eres hijo de Dios, no por accidente,
sino por diseño eterno. Pudo haber habido otras razas, otros linajes, otras criaturas inteligentes en los eones antes de Adán. Pero tú eres especial. Tú eres la raza de la alianza, el objeto del amor redentor de Dios. Entonces, ¿qué cambia si todo esto es verdad? ¿Qué cambia en tu vida si hubo realmente un mundo 12.000 años antes de Adán? ¿Si existieron razas preadámicas? ¿Si los gigantes fueron reales? ¿Si los ángeles caídos caminaron sobre la tierra? Aquí está la belleza. Nada cambia en las doctrinas fundamentales que importan eternamente. Tú sigues siendo un pecador que necesita salvación. Jesús sigue siendo el único camino al Padre. Todavía necesitas nacer de nuevo, ser justificado por fe, santificado por el Espíritu, glorificado en la resurrección. La teoría preadámica no altera ni una sola doctrina de salvación esencial. Lo que hace es expandir tu cosmovisión. Te libera de tener que defender una tierra de 6.000 años contra evidencias científicas abrumadoras. Te equipa con respuestas para preguntas difíciles sobre Caín, gigantes, civilizaciones antiguas, fósiles y el registro geológico. Armoniza fe y ciencia de una forma que honra a ambas y te invita a adorar a un Dios que es infinitamente más creativo, más complejo, más majestuoso de lo que nuestras limitadas teologías sistemáticas jamás podrían contener. Isaías 55, 8, 9 lo resume perfectamente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Want to make the most of your tax refund? File with TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. Start filing today in the Credit Karma app. Tal vez haya capas en la historia de la creación que aún no comprendemos. Tal vez Génesis 1 y 2 sean ventanas a un panorama mucho más vasto y antiguo. Tal vez el proyecto creativo de Dios incluya múltiples creaciones, juicios y recreaciones a lo largo de eones. Y eso no debería asustarnos. Debería llenarnos de asombro. Ahora, tal vez estás pensando, ¿por qué los pastores nunca hablan de esto? Porque es controversial. Porque la mayoría de los evangélicos no lo aceptan. Porque hay miedo de que esto desestabilice la fe de personas simples. Pero tú no eres una persona simple. Llegaste hasta aquí. Viste toda la evidencia. Pensaste, cuestionaste, expandiste tu comprensión de lo que es posible en el proyecto creativo de Dios. Puedes rechazar esta teoría por completo y seguir siendo un cristiano fiel a las Escrituras. De hecho, la mayoría de los teólogos evangélicos la rechazan. Y está bien. No necesitas creer en razas preadámicas para ser salvo. Pero al menos ahora sabes que hay respuestas bíblicas serias para preguntas que muchos consideran imposibles de contestar. Al menos ahora entiendes que fe y ciencia no tienen que estar en guerra. Al menos ahora puedes mirar a Génesis 1:2 y ver más que palabras en una página. Puedes ver un misterio, un intervalo, un mundo perdido, una historia que tal vez apenas estamos comenzando a comprender. Y tal vez, solo tal vez, nunca más mires las estrellas de la misma forma. Porque ahora sabes que hace miles de millones de años Dios creó los cielos y la tierra. Perfecto, ordenado, habitado. Y algo pasó, una guerra, una rebelión, un juicio. El mundo se convirtió en caos y vacío.
oscuridad cubrió la faz del abismo. Y entonces, en un acto de misericordia incomprensible, Dios dijo: «Sea la luz». Y comenzó de nuevo. Recreó, restauró, preparó un jardín, formó a un hombre del polvo, sopló en su nariz aliento de vida y lo llamó Adán, el primero de una nueva raza, una raza especial, una raza portadora de imagen, una raza destinada a la eternidad, tu raza. Eres descendiente de Adán, no por accidente, por diseño. Fuiste creado a imagen de Dios, dotado de alma eterna, capaz de conocer a tu Creador personalmente. Y cuando esa imagen se rompió por el pecado, Dios no te abandonó. Envió a su Hijo. Jesús, el segundo Adán, vino a restaurar lo que el primer Adán perdió. Esa es tu historia. Esa es tu identidad. Esa es tu esperanza. El mundo de 12.000 años antes de Adán es fascinante. Los gigantes son intrigantes. Los ángeles caídos son aterradores. El conocimiento prohibido es seductor. Pero nada de eso te salva. Solo Jesús salva. Solo la cruz redime. Solo la resurrección da esperanza eterna. Entonces, mientras investigas estos misterios, mientras exploras estas teorías, mientras te maravillas ante la complejidad de la creación, nunca olvides lo esencial. Eres amado, eres valioso, eres imagen de Dios. Y Jesús murió para que tú pudieras vivir eternamente con Él. Todo lo demás, por fascinante que sea, es secundario. Pero la historia no termina aquí. Porque si existieron razas preadámicas, si los gigantes fueron reales, si los ángeles caídos enseñaron conocimiento prohibido, entonces hay otras preguntas que necesitan respuestas. ¿Qué pasó exactamente en el Monte Hermón cuando los 200 ángeles hicieron su pacto? ¿Qué secretos reveló el libro de Enoc que la Iglesia no quiere que sepas? ¿Por qué este libro fue considerado escritura por los primeros cristianos y después fue removido del canon? ¿Y qué hay de los 7 cielos que Enoc visitó? ¿Qué vio allí? ¿Qué le fue revelado sobre el futuro de la humanidad? ¿Por qué Dios se lo llevó sin que muriera? En el próximo video voy a revelar los secretos más oscuros del libro de Enoc. Las profecías que predijeron el diluvio con exactitud perfecta. Los nombres de los 200 ángeles caídos y sus roles específicos. La descripción detallada de los Nefilim y sus descendientes. Y la revelación más perturbadora. Lo que Enoc vio en el cielo que explica por qué Satanás odia tanto a la humanidad. Este video se llama Los 7 cielos de Enoc. Lo que vio el hombre que nunca murió. Y lo que vas a descubrir es más impactante que todo lo que viste hoy. Si esta investigación te impactó tanto como a las 340.000 personas que vieron los videos anteriores de esta serie, tienes que ver el próximo. Suscríbete ahora y activa la campanita porque este video sale en 3 días. Y créeme, no querrás perdértelo. Si llegaste hasta aquí, eres parte del 5% que busca la verdad más allá de las respuestas fáciles. Comenta 969 si entendiste todas las conexiones. Comenta Enoc si quieres que profundice en el libro de Enoc en el próximo video. Y comparte esto con alguien que necesita ver esta evidencia. El link al próximo video está en la pantalla. Haz clic ahora, porque el misterio apenas está comenzando. Y recuerda, la verdad no teme a la investigación. Solo las mentiras necesitan protección. Busca la verdad, siempre. Nos vemos en la próxima revelación.